Jason Bourne, Agente 47, Deadpool, León el Profesional, John Wick y ese tipo aburrido de Game of Thrones que siempre habla de sí mismo en tercera persona. Solo por mencionar algunos, un vistazo rápido a tu página de empleo favorita te mostrará que las misiones de asesinato son en realidad bastante raras en estos días. Pero, por una razón u otra, la humanidad sigue morbidamente fascinada con la idea de un asesino mortal que emerge de las sombras para eliminar a algún VIP desprevenido. Con extrema precaución, el asesinato, de una forma u otra, ha existido desde que hay seres humanos. Pero la interpretación moderna del maestro asesino, un asesino hábil y sigiloso que mata a personalidades importantes por razones religiosas o políticas, se remonta a hace casi 1000 años, en la época de una facción histórica llamada la Orden de los Asesinos, liderada por un individuo misterioso conocido por los forasteros como el Viejo de la Montaña. La Orden de los Asesinos se hizo famosa por haber eliminado con aparente facilidad a algunas de las personas más poderosas del planeta. Operó en el Medio Oriente entre los siglos XI y XIII, periodo durante el cual fue responsable de cientos de asesinatos de alto perfil. Se volvieron tan sinónimos del concepto de asesinato por razones políticas, que son la razón por la que hablamos de asesinatos. En primer lugar, más información al respecto más adelante en el video. Si eres un jugador, tal vez sepas que la franquicia Assassin's Creed se inspira mucho en la Orden de los Asesinos, pero la verdadera organización era muy diferente de la organización ficticia. Los verdaderos asesinos no eran una especie de fuerza de paz mundial, buscando mejorar la suerte de la humanidad una muerte a la vez. Eran simplemente un grupo de individuos con las mismas ideas, haciendo lo necesario para sobrevivir en un mundo hostil. Resulta que lo que tenían que hacer para sobrevivir era asesinar a un buen número de personas muy importantes, pero me estoy adelantando un poco. Originalmente, el grupo que hoy llamamos la Orden de los Asesinos, ese nombre apareció mucho después. No era en absoluto un grupo de asesinos. Eran miembros profundamente religiosos de una nueva rama del Islam que se formó a finales del siglo XI, tras una crisis de sucesión en el Califato Fatimí, una poderosa dinastía musulmana, chiita ismaelita, que gobernaba gran parte del norte de África y el Medio Oriente en el cambio del segundo milenio. La sede del poder del califato estaba en Egipto, y fue en El Cairo donde ocurrió la crisis de sucesión entre dos príncipes del califato. El mayor de los dos príncipes, Nizar, fue apartado del poder a favor de su hermano menor, Al-Mustali. Después de una breve lucha por el poder, el príncipe Nizar fue ejecutado, y sus seguidores se vieron forzados a huir hacia el este, a Persia, lo que hoy es Irán. Allí, fundaron una nueva rama del Islam chiita, el ismaelismo nizarí, bajo la dirección de un carismático misionero llamado Hassan Isabah. Pero la vida no era fácil para los seguidores de esta nueva doctrina. En esa época, Persia estaba bajo el dominio del poderoso imperio selyúcida. Musulmanes suníes, los selyúcidas, consideraban las creencias nizari como heréticas, un punto de vista compartido también por la minoría chiita del país. Pero Hassan era un misionero comprometido y habilidoso, y pasó años recorriendo Persia, difundiendo discretamente las enseñanzas del ismaelismo nizari y atrayendo nuevos seguidores a la causa. El problema era que lo hacía casi demasiado bien. Sus actividades terminaron llamando la atención de los gobernantes selyúcidas, y se emitió una orden de arresto contra él. Hassan se vio obligado a esconderse en las montañas del norte de Persia, pero no permaneció allí mucho tiempo. Consciente de que su capacidad para ganar nuevos seguidores se vería algo limitada si pasaba el resto de su vida en una cueva, se puso en busca de una nueva base de operaciones desde donde pudiera desarrollar con seguridad su emergente orden religiosa. No tardó en encontrar el lugar ideal. El castillo de Alamut era una imponente fortaleza montañosa situada en el norte de Persia, rodeada de acantilados escarpados y accesible solo por un camino estrecho. Se consideraba prácticamente inexpugnable, lo cual fue confirmado por el hecho de que nunca había sido capturado por medios militares desde su construcción, hace más de 200 años. Para Hassan, era perfecto, una fortaleza que podía defender contra un ejército atacante, incluso con solo unos cientos de hombres. Pero había un pequeño problema. En pleno territorio enemigo, el castillo de Alamut ya estaba ocupado por los hombres de quienes Hassan se ocultaba. Tomar el castillo por la fuerza no era una opción.
A pesar de sus éxitos en reclutamiento, los Nizari estaban lejos de tener suficientes hombres para lanzar un ataque. Hassan se encontraba así en una situación aparentemente imposible. Pero, como descubriremos, tenía la costumbre de desafiar las situaciones imposibles, y su solución fue increíblemente simple. Se acercó educadamente al señor Selyúcida del castillo y le explicó que ahora estaba a cargo. Y aquí viene la parte realmente loca. Funcionó. Antes de que Hassan tomara el mando y afirmara que el castillo de Alamut estaba ahora bajo su nueva dirección, envió a varios de sus mejores hombres a infiltrarse en los pueblos vecinos, donde comenzaron a convertir discretamente a tantas personas como fuera posible a la causa Nizari. Con el tiempo, algunos de los hombres de Hassan lograron conseguir trabajos dentro del mismo castillo, y Hassan finalmente logró colarse disfrazado de maestro. Lenta, pero seguramente, más y más personas dentro del castillo fueron convencidas de cambiar su lealtad. Tomó casi 2 años realizar este plan, pero cuando Hassan reveló su verdadera identidad, la mayoría de los soldados del castillo ya habían cambiado de lealtad. La fortaleza fue arrebatada al incrédulo señor Selyúcida, sin que se derramara una sola gota de sangre. Y Hassan no solo perdonó la vida del hombre, sino que incluso lo envió a su casa con una buena suma de dinero como compensación por la pérdida del castillo. Esta generosidad no fue de gran ayuda. Los Selyúcidas enviaron inmediatamente un ejército para recuperar el fuerte. Pero, como predijo Hassan, él y sus hombres supieron aprovechar los cuellos de botella naturales para defenderlo, a pesar de estar en clara inferioridad numérica. En los años siguientes, los Nizari buscaron hacerse con decenas de otras fortalezas estratégicas en el norte de Persia, creando extraños enclaves dentro del imperio Selyúcida. Pero cuanto más se expandían los Nizari, más atraían la atención no solo de los Selyúcidas, sino también de otros poderes vecinos, los califas abasíes y fatimíes, el imperio ayubí, e incluso los cruzados cristianos que, en aquella época, hacían incursiones regulares en Tierra Santa. Los Nizari de Hassan eran superados en número por la mayoría de ellos, y la amenaza de un ataque era constante. Una vez más, Hassan se encontraba frente a un desafío aparentemente imposible de superar. ¿Cómo defender su mini-estado militarmente débil contra las fuerzas mucho más grandes de sus enemigos, cuyo número seguía creciendo? La respuesta, como quizás hayas adivinado, involucraba el tipo de tácticas por las que el Estado Nizari, que llegó a ser conocido como Orden de los Asesinos, es famoso hoy en día. Hassan no tenía esperanza de amenazar a los inmensos ejércitos de sus enemigos, pero lo que podía hacer era amenazar a los hombres que los dirigían. Comenzó a entrenar a sus discípulos más valientes y hábiles en un tipo de guerra que el mundo nunca había visto antes. Conocidos como fidaís, los asesinos de Hassan usaban la furtividad, el disfraz, el despiste y la infiltración para atacar directamente a los líderes militares, políticos y religiosos del enemigo. Era bastante ingenioso. Atacar a los Nizari, incluso con una fuerza abrumadora, cuya victoria estaba garantizada, equivalía a ponerse un blanco gigante en la espalda. Era la guerra asimétrica en toda su eficacia, y gracias a ella, los Nizari, en inferioridad numérica, pudieron resistir a toda una serie de enemigos que, en teoría, eran mucho más poderosos. Los fidaís tenían muchos métodos para eliminar a sus objetivos. A menudo, los ataques se llevaban a cabo en público. El asesinato de una personalidad importante frente a un gran público permitía lograr un impacto político y psicológico máximo. Los asesinos generalmente usaban dagas por esta misma razón. Cuanto más sangriento y visceral era el espectáculo, mejor. Para los objetivos más importantes, y por ende bien protegidos, un fidai podía pasar meses, e incluso años, acercándose a ellos, tal vez consiguiendo un empleo en la casa del enemigo o infiltrando su guardia personal. Para las personas menos destacadas, los fidais se disfrazaban de mendigos o místicos, ocultándose a la vista de todos mientras su objetivo inadvertido se acercaba, para atacar en el último segundo. No todos los ataques se llevaban a cabo en público. Según una historia, cuando el legendario general Corazón de Saladino sitiaba una fortaleza de asesinos en 1176, despertó una noche en su tienda y vio una figura oscura desaparecer por la salida. Al principio pensó que era uno de sus guardias, hasta que notó la daga envenenada que había sido dejada bajo su almohada. El mensaje era claro: vete, o la próxima vez te la clavaremos en el corazón.
No hace falta decir que el sitio se levantó al día siguiente, y los asesinos formaron una alianza flexible con Saladino contra los cruzados cristianos en Tierra Santa. Además de su habilidad, los asesinos también eran conocidos por su increíble valentía. Muchas de sus muertes, especialmente aquellas que eran públicas, cercanas y personales, estaban prácticamente aseguradas como misiones suicidas. Pero los Fidais nunca vacilaban. De hecho, se informa que una vez cumplida su misión, ni siquiera intentaban defenderse y simplemente esperaban a ser abatidos por los guardias enemigos. Según algunos, esta valentía se debía al uso de una droga, el hachís, que los asesinos tomaban para concentrarse como en un trance durante una misión. Curiosamente, este supuesto consumo de droga es, de hecho, el origen de la palabra asesino, que es una corrupción anglicanizada de la palabra árabe hashishin, que significa consumidor de hachís. Los enemigos de los asesinos usaban esta palabra como un insulto. Básicamente, los llamaban drogadictos. Algunas fuentes históricas, incluido el explorador veneciano Marco Polo, llevaron más allá la idea de que los asesinos eran consumidores de drogas, sugiriendo que el opio era un elemento importante de un ritual iniciático de lavado de cerebro, utilizado para inspirar una obediencia absoluta en las nuevas reclutas. Según esta historia, los aspirantes a asesinos eran drogados con opio antes de ser llevados a un hermoso jardín cerrado, dentro de la fortaleza de Alamut. Este jardín era digno de los clubes de MTV, con leche, miel y vino, que fluían en abundancia, y mujeres ligeramente vestidas que cantaban, bailaban, y por supuesto, puedes imaginar el resto. Los reclutas se despertaban al día siguiente de la noche de sus vidas, pensando que habían tenido una visión del paraíso. Como los asesinos creían que ese jardín de sexo, drogas y rock and roll era el lugar donde eventualmente morirían, estaban más que dispuestos a dar su vida por nada. Se dice incluso que algunos asesinos Nizari demostraban su obediencia inquebrantable, lanzándose a la muerte desde la cima de una colina, por orden de su líder. Aparentemente, de aquí es de donde los creadores de Assassin's Creed sacaron la idea del salto de fe característico de los juegos. El problema es que no hay pruebas reales de que los asesinos usaran hachís u otras drogas, ya sea para el lavado de cerebro o para demostrar valentía. Estas historias podrían ser ciertas, pero también podrían no ser más que propaganda destinada a dañar la reputación de los Nizaris. Tendría sentido, ya que mucho de lo que sabemos sobre los asesinos viene de fuentes contemporáneas que los veían ya sea como enemigos, o, en el caso de personas como Marco Polo, simplemente como misteriosos y extraños. El veneciano es uno de los muchos occidentales que popularizaron la idea de que Hassan Sabah era el viejo de la montaña, un apodo que hace referencia a la visión casi mítica a través de la cual muchas personas veían a los asesinos, incluso en su tiempo. Es difícil saber dónde trazar la línea entre la leyenda y la realidad, pero todos coinciden en que los métodos de los asesinos eran muy reales e increíblemente efectivos. Hassan convirtió a sus seguidores en una amenaza invisible cuya sombra se cernió sobre el Medio Oriente durante casi 200 años. Eran tan temidos que era común para sus enemigos usar una cota de malla debajo de sus ropas y rodearse de guardias día y noche. Eso no ayudó mucho. Cuando los asesinos señalaban a alguien, la mayoría de las veces esa persona ya estaba muerta. Solo en los tiempos de Hassan, se dice que la Orden de los Asesinos mató a 50 objetivos enemigos de alto rango, y bajo el liderazgo de los hombres que tomaron la herencia del viejo de la montaña después de la muerte de Hassan, esta cifra asciende a más de 200, muchos de los cuales eran líderes mundiales de su época. Esas cifras son bastante aterradoras, pero su efecto permitió a los asesinos y a su estado Nizari no solo sobrevivir, sino prosperar, extendiéndose por Persia y finalmente Siria, aunque estaban muy superados en casi todos los aspectos por sus numerosos enemigos. Pero todas las buenas cosas, las cosas mortales, llegan a su fin. Y para la Orden de los Asesinos, este fin llegó de manera bastante abrupta, con la llegada de una horda mongola que arrasó con Asia Occidental a mediados del siglo XIII. Con los mongoles, el estado Nizari se enfrentó a un enemigo simplemente demasiado grande y poderoso para ser intimidado. Los Nizaris poseían entonces más de 50 castillos, en su mayoría fortalezas de montaña. Pero después de algunas pérdidas iniciales y la captura de sus líderes, cada uno de ellos se vio obligado a rendirse. El castillo de Alamut fue uno de los últimos en rendirse en 1256, lo que puso fin al estado Nizari, aunque la influencia política de los Nizaris se mantuvo en la región durante siglos, y nunca desaparecieron por completo.
Los Nizaris siguen siendo muy activos hoy en día. Con unos 15 millones de seguidores, constituyen la rama más grande de los musulmanes ismailíes y están presentes en más de 25 países alrededor del mundo. No hace falta decir que las cosas han cambiado un poco, mucho, desde la época de los asesinos, pero el legado de esos tiempos más brutales perdura. Aunque dejó de existir hace casi un milenio, la Orden de los Asesinos sigue teniendo un impacto notable en la cultura popular. Y muchas de las técnicas que desarrollaron son tan relevantes hoy como lo fueron hace 1000 años. Gracias por quedarse hasta aquí. No duden en hacer clic en uno de los videos en pantalla para más contenido similar.